Ok, estamos en el libro de los Hechos. El tema o el título de nuestra serie en el libro de los Hechos es Enviados, porque sabemos que el Señor Jesucristo cuando fue llevado al cielo de nuevo, envió a sus discípulos, los convirtió en apóstoles y los envió a predicar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Así que a enseñarles todas las cosas que Él les había enseñado. Hemos estado viendo ya los capítulos 1 al 4, el nacimiento y el crecimiento tan grande que ha estado teniendo la iglesia. Hemos estado viendo su unidad, hemos estado viendo cómo los hermanos estaban reuniéndose constantemente en el templo, estaban ahí para orar. Y hemos estado viendo al Señor también usar a los apóstoles para hacer grandes milagros, como fue con Pedro y Juan cuando fueron al templo y pasaron por la puerta la hermosa y estaba aquel hombre cojo de nacimiento al cual le dijeron: oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó y se puso a adorar a Dios. Sin embargo, vemos que la iglesia no estuvo sin problemas. Y vemos que la iglesia tuvo problemas casi desde el principio. El primer problema que tuvo, y lo vamos a hablar un poco más, fue el problema de la persecución. La persecución no se hizo esperar, que fue algo que lo que el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, que iban a ser perseguidos por tratar de seguir su camino, por vivir la vida que los había llamado a hacer. Pablo nos dice que todo el que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución, va a haber tribulación en su vida, no hay duda de ello. El mismo hombre, Satanás, nuestra propia carne, constantemente nos está atacando y está queriendo desviarnos del camino que el Señor nos ha llamado a andar. La semana pasada vimos un hecho muy, podríamos decirle curioso, pero no tiene nada de curioso ni de chistoso, porque vimos que el resultado de ese hecho fue la muerte de 2 personas. ¿Verdad? Si recordamos la gente que estaba adheriéndose a la iglesia, algunos de ellos al ver la necesidad de algunos de los hermanos que habían venido de lejos y estaban en la ciudad de Jerusalén, empezaron a vender algunas de sus propiedades y a llevar el dinero que habían recibido por esas propiedades y lo estaban poniendo a los pies de los apóstoles para suplir esas necesidades que se habían presentado. Sin embargo, hubo 2 personas, un matrimonio, si ustedes se acuerdan, que decidieron vender una propiedad que tenían y decidieron llevar el dinero que habían recibido de esa propiedad a los apóstoles. Pero algo sucedió en su mente, algo sucedió en su corazón, que antes de ir a llevarlo, se pusieron de acuerdo los 2 para sustraer dinero de lo que habían recibido. Ahora, el problema no era que hubieran sustraído el dinero que habían del dinero que habían recibido. De hecho, Pedro les dice que el dinero y la propiedad era de ellos antes de que la vendieran, y el dinero que recibieron por ella era de ellos también para dar o no dar, o dar cuanto querían dar. El problema es que cuando fueron a entregar el dinero, fueron a dar el dinero, se les preguntó si esa era la cantidad total que habían recibido por la propiedad, y ellos dijeron que sí. Mintieron. Y Pedro les dice muy claramente que no habían mentido al hombre, sino que le habían mentido a Dios. Le habían mentido al Espíritu Santo, y nos dice que fue porque Satanás llenó sus corazones. Satanás es el padre de mentiras. Satanás siempre va a tratar de llevarnos a puntos y lugares en nuestro caminar cristiano en el que vamos a sentir la necesidad de mentir acerca de algo. Por egoísmo quizás, como fue con Ananías y Zafira, o quizás por protección propia, porque no queremos ser avergonzados o lo que sea. Satanás va a estar llevándonos a puntos en nuestra vida en los que nos va a tentar con decir mentiras acerca de lo que en realidad está pasando. Pero debemos recordar que Él es mentiroso, que Él es el padre de mentira y que la mentira viene de Él. Entonces no podemos decir que hay mentiras negras y mentiras blancas, que hay mentiras buenas y mentiras malas, que hay mentiras piadosas y mentiras que duelen. No, la mentira finalmente va a lastimar a alguien, ya sea la persona a la que se le está diciendo o la persona que está diciendo la mentira va a ser lastimada, porque tarde o temprano la verdad va a salir a flote, y cuando esa verdad salga a flote, la vergüenza va a ser peor que si simplemente hubiera confesado desde el principio lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al pasar esto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios tiene que disciplinar a su pueblo. Y Pedro nos dice que la disciplina de Dios debe comenzar por los hijos de Dios. E inmediatamente cuando Ananías y Zafira dicen esta mentira de lo que acaba de suceder, la palabra de Dios nos dice que cayeron muertos.
Sí, así como en el día en el cual Dios dio la ley a los judíos en el monte Sinaí y les advirtió que le dijeran al pueblo que no se acercaran al monte, que se santificaran y que no lo tocaran, porque Él iba a estar ahí, y muchos se acercaron y lo tocaron, y en ese día murieron 3,000. Así también al nacimiento de la iglesia, Dios se ve en la necesidad de purificar a la gente que está viniendo y de purificar su iglesia, de purificar a la que va a ser la esposa de Cristo. Y cuando se infiltra, cuando se cuela muy sutilmente esta mentira, esta hipocresía, Dios lidia con ella inmediatamente y mueren. La palabra de Dios nos dice que muchos vieron lo que había sucedido y que se asustaron de lo que habían visto. ¿Sí? Se nos dice en el versículo 11 de Hechos 5 que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces tuvo su función y sirvió de algo. ¿Sí? La iglesia tuvo temor. Aquellos que eran parte del cuerpo de Cristo en ese entonces tuvieron temor de que no fueran a cometer el mismo error que Ananías y Zafira habían cometido y que no les fuera a pasar lo mismo. Y cayó y sobre todos los que oyeron estas cosas, no solamente los de la iglesia, sino los de fuera de la iglesia. Hoy seguimos en el versículo 12 de Hechos 5, en donde se nos dice que una vez que esto sucedió, la iglesia volvió a tomar su curso. Dios volvió a hacer lo que había estado haciendo antes de este incidente. Noten lo que dice en el versículo 12. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Entonces, una vez que se lidia con esta situación, una vez que Dios determina y le da a saber a la iglesia que a Él no le interesa nada más lo que damos, sino lo que nos motiva a dar, las razones por las que damos y qué es lo que esperamos nosotros de Dios, o si lo que estamos esperando es reconocimiento del hombre o algo semejante. Ahora Dios una vez más empieza a hacer grandes señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles. Y luego noten que dice, todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Todos ellos se reunían sin falta, o sea que seguían reuniéndose en el templo. Su vida como judíos religiosos era el templo. Y porque el templo tenía tanto significado, tanta importancia para su vida normal, normalmente están ahí. Y nuevamente vemos cómo buscaban estar congregados en el lugar que ellos conocían como el lugar para encontrarse con Dios. Sí, Dios estaba en el templo, pero nosotros sabemos también que Dios está en todo lugar. Sin embargo, el templo era el lugar en donde ellos sabían, en donde siempre se les había enseñado que la presencia de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba reunido, se manifestaba. Por eso buscaban reunirse con ese pueblo de Dios. Sí, por eso nosotros de nuevo nos reunimos como iglesia, porque queremos que la presencia de Dios se manifieste ante nosotros. Y aun cuando Dios está en todos lugares, lo hemos mencionado antes, cuando estamos fuera de la iglesia, como que las cosas espirituales a veces no toman la importancia que deben tomar en nuestras vidas y las vamos relegando hacia otras cosas. La Biblia no toma la importancia que debe tomar y la vamos haciendo a un lado. Pero cuando estamos aquí en la iglesia, todos estamos en espíritu cantando al Señor, amén. Todos estamos en espíritu con la palabra abierta. Todos estamos en un espíritu deseando escuchar la voz de Dios. Me empezó a seguir una persona que es musulmana en mi cuenta de Twitter. Y cuando lo miré, sentí un poco de temor. Pero él me empezó a seguir a mí, yo no lo empecé a seguir a él. Así es que me dije a mí mismo, qué gran oportunidad para conversar con él por medio de Twitter y compartir con él las cosas del Dios verdadero, ¿verdad? Pero me impactó mucho la foto que tiene como su perfil. Porque la foto que él tiene como su perfil es la de un hombre con una mascarilla de oxígeno y esa mascarilla está conectada al Corán. ¿Sí? Y me empecé a preguntar yo, ¿así somos los cristianos? ¿Es para nosotros la palabra de Dios como el oxígeno que necesitamos para seguir viviendo? ¿Es la palabra de Dios como aquello que si no lo tenemos vamos a morir por no estar en ello? Y quizás nos parezca religioso, ¿verdad? Y va en contra, nosotros estamos en contra de todo lo religioso, porque lo nuestro no es una religión, es una relación, ¿sí? Pero la relación es fortalecida por medio de la comunicación entre dos personas, y la comunicación que Dios tiene para nosotros viene a través de su palabra. Entonces, cuando estamos todos reunidos, estamos hasta cierto punto forzados a tener nuestra
Biblia abierta en nuestras piernas, a abrir nuestra aplicación en nuestro iPhone, iPad, en nuestro ¿cómo se llama? Android o lo que sea, y estamos teniendo que leer ahí. Y yo veo a veces y yo lo he hecho también, pero yo veo a veces cuando se dice algo y la persona empieza, yo lo veo, y luego toman la pluma y escriben algo. ¿Por qué? Porque Dios les habló en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos aquí reunidos con esa intención. Entonces vemos que ellos buscaban estar congregados en el lugar que ellos conocían como el lugar para encontrarse con Dios. El versículo 13 nos sigue diciendo: sin ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Imagínense, no estoy diciendo que haya hipócritas aquí, ¿ok? Así es que no se vaya a ofender. Pero imagínense que hubiera uno que otro, ¿ok? Y dicen una mentira y de repente caen muertos aquí delante de todos, ¿ok? Gloria a Dios que no hace eso, ¿verdad? Gloria a Dios, sí le doy gloria a Dios porque ya dejó de hacer eso. Pero imagínense, y la gente alrededor, oye, allá en aquella iglesia, fíjate que si vas vale más que camines derechito, porque si dices una mentira, ¡pum!, vas a caer. Bueno, nadie iba a venir, ¿verdad? Nadie iba a querer venir, ¿verdad? Porque iba a tener temor de que esto sucediera. Pues era lo mismo que estaba sucediendo con los apóstoles. Pareciera ser que Dios, en lugar de ayudarles a traer más gente, estaba como queriendo ahuyentar a la gente. Pero no era eso, no era eso. Lo que pasa es que Dios a menudo hace cosas dentro de la iglesia, disciplina a sus hijos, para que la gente que está fuera de la iglesia se dé cuenta que Dios sí es amor, pero Dios también es un Dios que disciplina. Dios también es un Dios que quiere justicia de parte de su pueblo y que a veces va a manifestar esa justicia a través de ellos. Sí, pero noten que aun cuando no querían juntarse con ellos, aún el pueblo los elogiaba mucho. En otras palabras, los halagaba, decía buenas cosas acerca de ellos, de lo que estaban haciendo, de lo que estaban enseñando, de lo que ellos creían. Escuchaban lo que los apóstoles estaban enseñando y miraban que venía de parte de Dios y por ello los elogiaban. La Biblia nos dice en Proverbios 16:7 que si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. ¿Sí? Y es algo que debemos de tomar en cuenta nosotros. Cuando todo está bien con Dios, ¿sí? Hasta nuestros enemigos a veces como que dejan de hacernos todo el daño que nos quieren hacer. Como que hay algo en nuestra manera de vivir que les dice, ¿sabes qué? No te deberías de meter con él o con ella. Mejor déjalo en paz y tarde o temprano va a salir a relucir, etcétera, etcétera. Pero nos dejan en paz. Luego sigue el versículo 14 al 16, en donde nos dice en Hechos 5, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y note, todos eran sanados. Pero noten la reacción, noten lo primero que se produjo después de aquel incidente y después de que Dios siguió haciendo lo que estaba haciendo. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Saben que todo lo que haga el Señor entre nosotros va a servir para aumentar en número, aunque a nosotros nos parezca que el único resultado que puede darse de lo que está pasando es que la gente que venga mengüe. Y saben que no estamos aquí para hacer que la gente venga, aunque nos encantaría que la gente viniera y que no hubiera ni un asiento vacío, nos encantaría que eso sucediera. Pero lo que nosotros preferimos, lo que yo como pastor quiero y lo que la iglesia quiere, es que las personas que vengan sean bien alimentadas con la palabra, sean bien instruidas en la palabra de Dios, que sepan lo que la palabra de Dios dice y cómo pueden aplicarla prácticamente a su vida, para que cuando vengan diferentes doctrinas y diferentes corrientes de filosofías y creencias, no puedan ser de alguna manera engañados por ello. Ahora, lo que vemos aquí, mucha gente se ha hecho la pregunta, bueno, esto de traer a los enfermos y ponerlos en la calle para que la sombra de Pedro pasara por sobre ellos y fueran sanados, ¿qué es? ¿Es muestra de fe o es una superstición? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque ahorita en nuestros tiempos hay muchas cosas que se le llaman fe, que en realidad son supersticiones, ¿verdad? Vemos televangelistas en la televisión, ¿verdad? Ponga sus manos sobre la televisión y ahorita voy a orar por usted.
¿verdad? Mándeme cierta cantidad de dinero y le voy a mandar este pañuelo que está ungido por Dios. Mándeme cierta cantidad de dinero y les voy a mandar este frasquito de tierra santa. Mándenme cierta cantidad de dinero y les voy a mandar esta astilla de la cruz, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Es feo superstición. Bueno, debemos poner todo en contexto, debemos ponerlo en el contexto no solamente de lo que la palabra de Dios dice, sino el contexto histórico también. Y debemos recordar que este era el tiempo en el que la iglesia se estaba dando a conocer. Y estos milagros daban credibilidad al mensaje de los apóstoles, así como los milagros de Jesús dieron validez a su ministerio. Sí, estos milagros que los apóstoles estaban haciendo y la forma en la que se estaban llevando a cabo daban credibilidad al mensaje de ellos. Y vemos también que así fue como Jesús, ¿verdad? Mostró que Él venía de parte de Dios, haciendo los milagros que hizo. Y Dios le dio el permiso, la habilidad para hacerlo, para que su ministerio, para que su enseñanza tuviera más credibilidad y validez. Pero cuando seguimos en las Escrituras, cuando seguimos estudiando todas las Escrituras nos dan instrucciones de cómo lidiar con los enfermos dentro de la congregación. Sí, en ninguna parte de las Escrituras nos dice que traigamos a nuestros enfermos a los patios de la iglesia, que los acostemos en el patio y que cuando pasen los pastores o cuando pasen los ancianos o cuando venga el evangelista fulano de tal o cuando escuchen la voz de tal o cual persona, esas personas van a sanar. No, conforme va pasando el tiempo y el Espíritu Santo va revelando a los apóstoles las cosas que deben hacer, el Espíritu Santo clarifica cómo debemos lidiar con estas cosas en la iglesia. Santiago capítulo 5, los versículos 13 al 15 nos dicen muy claramente: ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? Que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay entre ustedes algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Y si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer cuando estamos enfermos? ¿Sí? Ir a la iglesia, llamar a los ancianos, que implica que conocemos a quiénes son los ancianos. De ahí lo que vamos a hacer el martes que entra, que les vamos a presentar a esos ancianos para que usted los conozca y sepa cuando tenga alguna necesidad con quiénes puede ir para que oren por usted, para que le unjan con aceite, para que levanten una oración a su favor y puedan ser sanados por la voluntad de Dios en el nombre del Señor Jesús. Entonces claramente nos dice lo que debemos hacer. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Que entonces ya no vamos con el doctor? No, de ninguna manera. Después de que Jesucristo vino, siguió habiendo doctores. Después de que la iglesia se formó, siguió habiendo doctores. Y las personas siguieron yendo con los doctores. Pero eso no quiere decir que no debemos primeramente ponernos en las manos de Dios para que Él nos sane. Y si ya fuimos con el doctor y el doctor nos recetó ciertas medicinas o cierta terapia o cierto tratamiento, debemos de ir a Dios de todas maneras para pedirle que Él, por el poder de su Espíritu Santo, pueda ayudar a que esas medicinas, terapia o tratamiento tenga la función que debe tener. Entonces, no porque leemos alguna cosa en el libro de los Hechos debemos creer que eso se va a llevar a cabo a través de toda la historia de la iglesia. Si así fuera, toda persona que, de nuevo, refiriéndonos a Ananías y Zafira, si así fuera, toda persona que viniera a la iglesia con alguna hipocresía diciendo que era algo, que estaba haciendo algo que no estaba haciendo o no era, ¿qué le sucedería? Caería muerta, ¿verdad? Entonces hay cosas que con el tiempo, de acuerdo a lo que el Espíritu les iba enseñando, fueron cambiando, porque eso es lo que Dios quería que su iglesia hiciera. En Hechos 5, de nuevo, ahora en el versículo 17, dice: y el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Noten. Entonces los sacerdotes vieron que esto estaba sucediendo, los sacerdotes vieron que estas personas venían y estaban ahora buscándolos a ellos, los apóstoles, más que a ellos, los sacerdotes, para que los apóstoles fueran los que oraran por ellos, para que los apóstoles fueran los que supieran sus necesidades espirituales. Y los sacerdotes reaccionaron, llenos de celos. Inmediatamente, ¿cuál es su reacción cuando se llena su corazón de celos? Aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. ¿Sí?
Parece ser que esta fue, lo que hicieron aquí fue alguna clase de redada en la que arrestaron no solamente a Pedro y a Juan ahora, sino que arrestaron a todo el grupo de cristianos que se reunían, ya fuera en el aposento en donde generalmente se encontraban los apóstoles o en el pórtico de Salomón, que era en donde parece ser que se reunían en el templo. Entonces, no solamente fueron a estos dos apóstoles, sino que ahora todos los apóstoles que estaban ahí reunidos, al ver ellos lo que la gente estaba haciendo, los aprenden y a todos los echan a la cárcel. Y una vez más, vemos a los saduceos siendo quienes se oponen más al mensaje y las señales y prodigios que están haciendo los apóstoles. Porque como ya les he dicho antes, como ya lo hemos mencionado y lo mencionamos la semana pasada, ellos no creían en las cosas sobrenaturales. Ellos nada más creían en lo que podían ver. Ellos creían nada más en aquellas cosas que sus ojos alcanzaban a ver claramente y lo que sus mentes alcanzaban a razonar. Y si ellos no podían razonarlo en su mente, ellos no lo recibían. Ellos no lo recibían. ¿Y cómo razonar estas sanidades? ¿Cómo razonar el hecho de que estaban predicando la resurrección de entre los muertos? Era imposible para ellos hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían esos ojos de fe, esos ojos que nos llevan a ver más allá, como estábamos cantando hace rato, de las olas, de los vientos, de las tormentas, de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y ver el poder de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque Dios es un Dios que es espíritu, y si ese espíritu tiene la costumbre o la naturaleza de lidiar en lo sobrenatural, no podemos entonces descartar el poder sobrenatural de Dios, y no podemos descartar las enseñanzas de la palabra de Dios simplemente porque hay algo que no entendemos. Yo no entiendo cómo puede la deidad consistir de tres personas pero ser un solo Dios. Yo no lo entiendo. Y hay mucha gente que razona, mucha gente que le gusta pensar y entender estas cosas, que no puede entenderlo, y porque no lo entiende lo rechaza, ¿sí? Pero el hecho de que no lo pueda yo razonar no quiere decir que no sea cierto, simplemente quiere decir que mi mente finita no es lo suficientemente grande y sabia como para entender todo lo que Dios me ha dado en su palabra. Hay ciertas cosas que algún día usted me va a preguntar y le voy a decir: la verdad es que no sé, yo mismo estoy tratando de estudiarlo, yo mismo estoy tratando de entenderlo. Eso no quiere decir que no sea cierto. Entonces no debemos de caer en el error de los saduceos y creer que lo sobrenatural no existe. Sí, porque ellos no creen en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, sí, no creían en nada de eso. Aparte de eso, estaban siendo consumidos por la envidia y los celos, porque cada vez más y más gente decidía creer en Jesús como el Mesías y adherirse al grupo de creyentes. Y eso los llenaba de celos, eso los llenaba de ira, y eso los llevaba a practicar lo que la Biblia llama la sabiduría humana, diabólica, terrenal, animal. Y cuando se usa esa sabiduría, lo más probable es que se vayan a cometer serios errores y que las personas vayan a descartar cosas que muy bien son ciertas y que el Señor quiere que sepamos. ¿Sí? En Santiago capítulo 3, los versículos 14 al 16, Santiago escribe: pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y toda clase de mal. Sí, estaban usando su propia sabiduría, no la sabiduría de lo alto, porque esta sabiduría terrenal, humana y diabólica fue lo que llevó a los saduceos a poner a los apóstoles en la cárcel y, como vamos a ver más adelante, hasta azotarlos. Sigamos leyendo ahí en Hechos 5, los versículos 19 y 20, en donde dice: pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. ¿Saben qué? Se me hace irónico que aquello que los saduceos niegan que existiera es precisamente lo que les ayuda a los apóstoles a escapar de la cárcel. ¿Sí? Ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en los espíritus. Sin embargo, es un ángel que viene y les ayuda a los apóstoles a escapar de la cárcel, a salir de la cárcel. ¿Sí? Sucede así a veces, ¿no?
La gente no cree en ciertas cosas, ¿verdad? La gente no cree en la oración, la gente no cree en Jesucristo, la gente no cree en la iglesia, la gente cree que los pastores son una bola de ratas, que lo único que quieren es quitarle el dinero a las personas que van a la iglesia, y así es que por ello no van a la iglesia. Pero cuando se enferman o cuando tienen algún problema en el trabajo, cuando tienen alguna situación que no pueden resolver ellos, ¿qué es lo primero que hacen? Si conocen a alguien cristiano, ¿qué le dicen? Oye, diles allá en tu iglesia que oren por mí, ¿no? Dile a tu pastor que sirva de algo, ¿verdad? Que tengo un problema, que le pida a Dios a ver si me puede ayudar con ello. Se me hace irónico que esas cosas sucedan. Y aquí podemos ver que no es algo que es de nuestros tiempos nada más, es algo que ha existido desde siempre. Así estas gentes que no creían en nada de eso, precisamente es lo que libera a los apóstoles de la cárcel. Y noten lo que este ángel les manda hacer una vez que los libera. ¿Qué les dice que hagan? Vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Les manda a que vayan a hacer exactamente lo que les había puesto en la cárcel. Eso es lo que los envía a hacer. Que vayan y hablen acerca de las cosas que los habían puesto en la cárcel en primer lugar. ¿Saben que a veces pensamos que el Señor nunca nos enviaría a hacer algo que fuera a causarnos un daño? Nunca nos enviaría a hacer algo que fuera a causarnos dolor. Nunca nos enviaría a hacer algo que pudiera causarnos problemas. ¿Saben qué? Dios nos manda a hacer cosas que traen todo ese tipo de cosas a nuestra vida. Pero juntamente con ellas van a traer también bendición. Juntamente con ellas también vamos a ver su poder manifestarse. Juntamente con ellas también vamos a poder ver al Espíritu Santo obrar en y a través de nosotros e impactar a la gente por quienes hacemos esas cosas. Porque eso es precisamente lo que sucedió cuando estos apóstoles fueron y siguieron predicando. Entonces nunca debemos de pensar que el Señor no nos va a enviar a hacer algo que pudiera traer algún tipo de problema a nuestras vidas. Que no nos vaya a querer enviar a hacer algo que pudiera causar algún trastorno en nuestra vida. El Señor puede enviarnos a hacer lo que Él quiera porque Él es nuestro Señor. Amén. Y quizás sí titubeemos al principio, pero si sabemos que viene de Dios, tenemos que dar ese paso de fe. Sí, el cristianismo no es algo que se pone y se quita según el lugar en el que nos encontramos o según la circunstancia por la que estamos pasando en nuestra vida o según el peso de la carga que tenemos encima o según lo ardiente de la tribulación porque estamos pasando. No, el cristianismo es más que todo ello. El cristianismo es un estilo de vida. Debemos de vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Todo lo que nuestra vida debe de manifestar, reflejar el hecho de que Cristo está en nuestros corazones. ¿Sí? Todo. Ahora, ¿vamos a ser perfectos en ello? No, por favor, nunca me vayan a malinterpretar y decir que el pastor Carlos quiere que seamos perfectos. No, lo que pasa es que debemos examinar y ver si lo que estamos haciendo está reflejando claramente el hecho de que Cristo está en nuestro corazón o no. Y entonces tomar las medidas necesarias para que lo primero sea cierto. Si entonces el cristianismo no se quita y se pone, se vive. El cristianismo lo estamos viviendo cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la iglesia, cuando nos estamos bañando, cuando estamos durmiendo inclusive. ¿Sí? Porque inclusive nuestros sueños deben de ser afectados por nuestro cristianismo. ¿Y cómo es que nuestros sueños pueden ser afectados por nuestro cristianismo? Lo que ponemos en nuestro cerebro, lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, va a tener una gran influencia en lo que nuestros sueños son. Si yo me acuesto después de ver una película de Freddy Krueger, ¿qué es lo más probable que haya en mis sueños? ¿Sí? Una bendición de Dios, una visión de Dios de lo que mi vida debe ser, o voy a estar despertando porque tengo pesadillas. Si la última cosa que escucho antes de quedarme dormido es un narco corrido, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy poniendo en mi mente antes de irme a dormir? Pero si lo último que estoy poniendo en mi mente es la palabra de Dios, estoy leyendo los salmos, estoy escuchando música de alabanza, las posibilidades de que mis sueños sean algo que tiene que ver con Dios se convierten en probabilidades y puedo vivir mi cristianismo aún cuando estoy dormido. ¿Sí?
Y de eso es de lo que se trata. Escuchen cómo lo describe Pablo. Pablo lo describe en Gálatas 2:20 de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. ¿Sí? Y porque Cristo vive en mí, entonces puedo tener ese estilo de vida, que no me lo pongo y me lo quito según sea mi conveniencia, sino que estoy constantemente cubierto de Él, porque eso es lo que soy y no puedo ser otra cosa. A veces quiero ser otra cosa, pero no puedo. Cuando cometo algún pecado, la convicción del Espíritu me lleva a caer de rodillas delante de Dios y pedir perdón. Quisiera poder gozarme de nuevo en mi pecado y no puedo, porque cuando he ofendido a Dios hay algo en mi corazón que me dice: ¿qué onda? ¿De dónde salió eso? Un testimonio: cuando yo era joven, no hace mucho tiempo, aunque parezca que hace mucho tiempo, yo fumaba mucho. Era de los que con el cigarro que iba a tirar prendía el que iba a fumarme después. Y un día dije: no más. Y de ese momento en adelante odié hasta el olor a humo. ¿Sí? Y lo dejé. Años después, cuando estaba pasando por uno de esos tiempos en los que uno siente que el mundo se le viene encima, pensé, y por qué lo pensé no sé, no se los podría explicar, pero pensé: si me fumo un cigarro yo creo que me voy a calmar. Y fui y compré una cajetilla de cigarros y prendí el cigarro. Y en cuanto sentí que el humo tocó mi lengua, empecé a sentir unas ganas de vomitar tremendas. Agarré los cigarros, los vacié en el excusado, los deshice y le bajé a la palanca. Nunca más he vuelto a tocar otro cigarro. No pude. ¿Por qué? Porque ya no era la persona que era antes. Era una persona completamente distinta. Y las cosas que antes me traían placer, las cosas que antes quizás equivocadamente pensaba yo que me traían paz, ya no eran suficientes para mí. Lo que necesitaba hacer era caer de rodillas delante del Señor y decir: Señor, el único que me puede ayudar aquí eres tú. Tú satisface mi necesidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Filipenses, Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén a las dos? Acuérdense lo que dijeron, Son dos cosas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Esa es la vida del cristiano. ¿Sí? Vivo y vivo para, en y por Cristo. Y si muero, es lo máximo que me puede suceder. ¿Sí? Si vivimos de esa manera, saben que esta vida no va a tener sus garras clavadas en nosotros. No quiere decir que queremos morirnos hoy. Hoy no es un buen día para morir, el día está muy hermoso. ¿Sí? Pero si hoy es el día que Dios me llama a su presencia, no me voy a aferrar a estar aquí porque Él me está llamando. Sí, eso es lo que quiere decir. Y luego note lo que les dice en el versículo 29: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas de esta vida. Todas las enseñanzas de esta vida. No era nada más una enseñanza. No se trataba nada más de: eres pecador, necesitas a Jesucristo, acéptalo como Salvador, Él es el Mesías y ya. No, era todas las enseñanzas de esta vida, que en ese momento, en esos tiempos, estaban desarrollando. Los apóstoles que habían pasado más tiempo con Jesús estaban predicando y enseñando a la gente todo lo que Él les había enseñado a ellos, no solamente de palabras, sino con el ejemplo también. Pero todas las palabras de esta vida. Si nosotros también somos apóstoles de Jesucristo y debemos enseñar a la gente todas las enseñanzas de esta vida. ¿Sí? No nada más las que nosotros queremos, o no nada más las que nosotros deseamos, sino que todo. Y la manera en la que lo enseñamos es con nuestra vida misma, más que con nuestras palabras. Sí, porque a veces hablan tanto nuestros hechos que nuestras palabras no son escuchadas. ¿No es cierto? A veces hablamos más con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, que con las palabras que decimos. Escuchen cómo lo describe Tito, en Tito capítulo 2, los versículos 11 al 15. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y luego noten lo que dice ahí: y vivir
en esta época de manera sobria, justa, piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Sigan lo que está diciendo de Pablo aquí a Tito. Miren, porque la gracia de Dios se ha manifestado y nosotros hemos alcanzado esa salvación. Debemos nosotros no solamente vivir, sino enseñar a los demás. Que debemos renunciar a la impiedad, que debemos renunciar a los deseos mundanos y que debemos vivir sobria, justa y piadosamente mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la vida del cristiano. No solamente la vive, sino que la enseña. No solamente la enseña, sino que también la practica y ayuda a otros a practicarla. Y por eso el ángel les dice, vayan y enseñen todas las cosas de esta vida. Sí, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Cómo dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es la vida. La vida que nosotros debemos vivir es la vida que Él vivió. De nuevo, sin su perfección, porque Él es Dios y nosotros no. Pero su vida de amor, su vida de servicio, ¿sí? Su vida de indignación cuando las cosas no se estaban haciendo justamente. ¿Sí? Eso es lo que debemos vivir. Versículo 21. De Hechos 5 sigue diciendo, luego de oír esto entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Noten que no se tardaron en hacerlo inmediatamente. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron, cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardas estaban afuera frente a las puertas, pero al abrir la cárcel vimos que ahí adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Noten, los alguaciles van porque los mandan traer, no están ahí. Van y les cuentan al concilio que los apóstoles ya no están ahí. Les dijeron, los apóstoles están enseñando de nuevo. Traen a los apóstoles delante de ellos y ¿qué no les dijimos? ¿Qué no les dimos órdenes estrictas? Los habían amenazado. Pero Pedro y todos los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando los amenazaron y les dijeron que ya no enseñaran más en el nombre de Jesús? Unas cuantas páginas a la izquierda en el capítulo 4, versículo 19, cuando los amenazaron, dice que Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? En aquella ocasión les preguntaron los apóstoles, Pedro y Juan les preguntaron a los principales, ustedes juzguen si es justo, ustedes contéstennos la pregunta, ustedes díganos en su manera de pensar si es justo que nosotros les hagamos caso a ustedes antes que a Dios. Y luego se acuerdan lo que los apóstoles pidieron al Señor que les diera después de que los soltaron la primera vez que los pusieron en la cárcel. De nuevo en el capítulo 4 y el versículo 29, estando orando los apóstoles dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Noten cómo esta vez no les preguntan, les dicen claramente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, ¿saben qué?
Entendemos que nos hayan amenazado, entendemos que nos hayan prohibido hacerlo, pero no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Ahora no simplemente están diciendo ustedes juzguen, ahora están diciendo lo vamos a hacer. Pase lo que pase. Y yo creo que claramente aquí su oración fue contestada. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Poner su fe en acción. Dijeron, Señor, danos de nuevo para seguir hablando. Y cuando tuvieron la oportunidad de seguir hablando, ¿qué hicieron? Hablaron. Y porque hablaron, el Espíritu Santo los llenó de denuedo, de valor, de poder, y pudieron volver a hablar y enseñar en el nombre de Jesús. ¿Saben que a veces nosotros decimos, Señor, dame el valor? Y luego somos enfrentados con la situación y decimos, Señor, no siento nada de valor, dame el valor. Señor, yo quiero hacer, dame la habilidad. Señor, no siento nada de habilidad, dame la habilidad. Si no me das la habilidad, si no me das el valor, si no me das esto, si no me das aquello, no lo puedo hacer. No, ¿saben qué? En el momento que lo pedimos, Dios lo otorga, pero luego tenemos que hacer uso de ello. Y si no hacemos uso de ello, no vamos a ver nuestra fe en acción y no vamos a ver el poder de Dios en acción. ¿Sí? Si su carro se queda parado sin gasolina y usted llama a la AAA y le dice necesito gasolina y la AAA viene y usted les dice ok, el tanque está del lado izquierdo, del lado derecho, ok, se siente en su carro y está teléfono, checando los emails y posteando en Facebook. Me quedé sin gasolina, jaja, ¿verdad? Jaja con J si está escribiendo en español, con H si está escribiendo en inglés, ¿verdad? Jaja. Ay, tonto de mí, jaja. ¿Verdad? Y luego viene el que le trajo la gasolina y le dice, ok, señora, puede irse. Y usted dice, pero yo no te voy a echar gasolina. Ya le puse la gasolina, puede irse. No, yo no me voy hasta que yo te vea echarle la gasolina. Pero es que ya le eché la gasolina, nomás traje un bote de 2 galones, ya se lo eché y váyase. No, si no te veo no me voy. ¿Qué diría de una persona que reacciona de esa manera? No está confiando en el de la AAA, ¿verdad? Así cuando va con Dios y dice, Dios, dame de nuevo. Y luego tiene la oportunidad de mostrar ese denuedo y no hace lo que Dios le está diciendo que haga, ¿cómo va a verlo? Así cuando Dios lo llama a servir en algún ministerio o a hacer alguna cosa por él, y luego Dios le llama la atención a esa necesidad y usted sabe que Dios lo puso en su corazón, pero usted no lo hace, es como decirle al que le echó la gasolina a su carro, como no te vi echar la gasolina, no me voy y aquí me quedo hasta que me eches gasolina. Es una necedad. Y la fe es de esa manera. Podemos decirle, Señor, dame fe para hacer. Pero la forma en la que vamos a comprobar que esa fe nos fue dada es como. Alguien dígalo, por favor. Haciendo. Porque mientras estén, Señor, dame fe. Señor, dame poder. Señor, dame de nuevo. Señor, dame. No siento nada. Señor, dame por favor. Ya te pedí que me diera. No funciona de esa manera. Señor, dame, confío en que me diste y vámonos a entrarle. ¿Sí? Eso es lo que estos hombres están haciendo. ¿Saben qué? No vamos a dejar de decir lo que se nos ha mandado que hagamos. Así es que nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿Sí? Y el denuedo, me pregunto yo si Juan no hubiera volteado a ver a Pedro. ¿Dónde pues, Pedro? ¿De dónde salió tanto valor? O los otros también se voltearon a ver el uno al otro. Oye, ¿y este de dónde sacó? Si nunca habla. Y ahora míralo, no vamos a hacer lo que nos dicen. Que hable por él solo, que no hable por mí también. Yo no me quiero meter en problemas. No, pero eso es lo que sucede. Luego noten de nuevo en el versículo 30 de Hechos 5. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, él mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como el príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados.
Noten el versículo 32. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes obedecen. Ellos están diciendo, nos están echando la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. ¿Cómo es posible? Y noten, ustedes, versículo 30, lo mataron. Ustedes lo colgaron de un madero. Pero Dios, se fijan, no se quedaron callados, no tuvieron miedo ni siquiera de volverlos a culpar de lo que ellos estaban quejando, que estaban siendo culpados. Y les dice, pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a la derecha como príncipe y salvador. No, en el versículo 32 les dice, de esto somos testigos nosotros, también el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 1 al 4, el apóstol Juan escribe, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, hablando de Jesús, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. ¿Qué es lo que usted ha visto de Dios? ¿Qué es lo que usted ha oído de Dios? ¿Qué es lo que sus manos han podido palpar, que han venido de parte de Dios? ¿Cuál es la experiencia que usted ha tenido con el verbo de vida que es Jesucristo? De eso de testimonio. De eso de testimonio. No se preocupe por todos los aspectos teológicos. No se preocupe por rememorizarse la Biblia de principio a fin. Preocúpese por testificar acerca de lo que usted mismo ha visto, oído y palpado de parte de Dios. Y todos tenemos experiencias con Dios de las cuales debemos estar testificando y no testificamos por miedo, por temor. Y muchas veces le hemos pedido al Señor de nuevo, que nos quite el temor, que nos quite el miedo. Y muchas veces Él nos ha dado su Espíritu Santo y podemos obrar sin temor y sin miedo, pero nos quedamos congelados y no hacemos nada cuando el poder está ahí dentro de nosotros. Y luego noten que también es testigo el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Noten por favor que el Espíritu Santo es dado a quienes obedecen al llamado de venir a Cristo. Pablo a los romanos les escribe en Romanos 8, versículos 14 al 17, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya no tenemos el espíritu de temor. Tenemos el espíritu de amor y de poder y de dominio propio. ¿Sí? Y podemos hacer las cosas que Dios nos envía a hacer con valor y con denuedo. Tenemos que dar ese paso. De nuevo, Hechos 5, versículo 33, ahora dice, al oír esto ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Versículo 37 dice, después cuando se hizo el censo se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Lo que Gamaliel está insinuando aquí era que si, así como aquellos grupos que se habían unido alrededor de aquellos hombres que mencionó se dispersaron una vez que el líder murió, así también los seguidores de Jesús se iban a dispersar porque él también había muerto. Estaba diciendo, no se preocupen por ellos. Así como pasó con aquellos hombres, va a pasar con estos. Y se van a dispersar porque su líder
ha muerto. El problema era que los otros hombres no habían resucitado entre los muertos y sus seguidores nunca los volvieron a ver. Que no fue así con Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día y se presentó vivo no solo a los 11, sino a 500 hermanos a la vez, y convivieron y comieron con él antes de verlo ascender al cielo. ¿Sí? Entonces era imposible que lo que Gamaliel está diciendo aquí que iba a suceder, que sucedió con aquellos hombres, sucediera con los discípulos. Porque escuchen lo que Pablo escribe a los Corintios en 1 Corintios 15, versículos 3 al 8, muchos años después. Él dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, y que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Noten, después de que todos los apóstoles vieron físicamente a Jesús, después de que aquellos 500 vieron físicamente a Jesús, después Pablo también vio físicamente a Jesús, comprobando su resurrección. Y ¿saben qué? Todos los demás hombres, todos aquellos hombres que se habían mencionado aquí, que se dispersaron porque ellos no habían visto a su líder, no habían visto a esa persona, habían muerto y se acabó todo. Y se dispersaron. ¿Por qué? Porque nadie va a arriesgar su vida por algo que no es cierto, por algo que es una mentira, por algo que no tiene poder. Pero noten cómo todos y cada uno de los apóstoles murieron una muerte de martirio, murieron algunas muertes horrendas, por no negar que Jesús había resucitado. Lo único que tenían que hacer era decir, no es cierto, no resucitó. Fue una invención de Pedro, de Juan, de Mateo. Fue una invención de los que anduvieron con él para poder seguir embabucando a la gente. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a negar la resurrección de Jesucristo y murieron muertes de mártir por ello. Porque ellos lo vieron y estuvieron dispuestos a ir hasta la tumba sin negarlo. Versículo 38 de Hechos 5 sigue diciendo, por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Todos estuvieron de acuerdo con él, así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio, noten, felices de haber sido dignos de sufrir por causa de su nombre. ¿Se fijan? Les dijeron, Gamaliel les dice, olvídense de esos hombres, déjenlos. Porque si esto es humano va a desvanecerse, pero si es de Dios, nadie lo va a poder detener. ¿Por qué estamos aquí reunidos hoy? Porque estamos alabando y aprendiendo el camino de Jesucristo. Amén. ¿Lo pudieron detener? No. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento es de Dios. Que es de Dios. Porque por más que intentaron ellos y por más que se ha intentado a través de todos los siglos de acabar con este movimiento que Jesús comenzó, no han podido terminar con él. Prueba de ello somos nosotros que estamos aquí reunidos para alabarlo a él y para aprender más de él. Y que estamos dispuestos, si fuera necesario, hasta a morir por declarar que él ha resucitado de los muertos y hoy vive sentado a la diestra de la majestad en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un salón lleno de muertos aquí hoy. Y ¿saben qué? Eso es bueno. Eso es bueno porque hemos aprendido de lo que se trata. Se trata de negarnos nosotros mismos. Se trata de morir a nosotros mismos. Se trata de morir a nuestras necesidades, deseos y pasiones y vivir para Él. Amén. Entonces toman a los apóstoles, los azotan, pero ellos salen felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús.
Y me pregunto yo aquí si ellos no se hubieran acordado aquí de lo que les dijo el Señor Jesucristo cuando les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O quizás Juan se acordó y su hermano se acordaron de cuando el Señor, cuando le pidieron al Señor que les diera, se sentaran a la mano derecha y a la izquierda de él, y él les dijo: no saben lo que dicen, ¿pueden ustedes beber el vaso que yo bebo? Y ellos dijeron: sí, sí podemos. Y él les dijo: ¿saben qué? A la verdad van a beber el vaso que yo bebo, pero el darles esos lugares no es para mí. O quizás Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho al final de su ministerio terrenal en el libro de Juan, cuando le preguntaba a Pedro: ¿me amas? Y él 3 veces le dijo: sí, sí te amo. Y le dijo: de cierto te digo que cuando eras más joven te vestías y ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te vestirá otro y te llevará donde no quieras. Y Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Esta vida, este mundo, no es nuestro hogar. Estamos de paso nada más. Y debemos de vivir como peregrinos, como extranjeros, sabiendo que nuestro hogar está en el cielo. Que Dios está preparando ese hogar para nosotros. Que ahí es en realidad en donde anhela estar nuestra alma. Por eso a veces esta vida es tan difícil. Por eso a veces esta vida es tan sufrida. Por eso a veces esta vida nos trae tantas pruebas y tribulaciones. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y saben que vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por tribulaciones y persecuciones y muchas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice claramente cómo debemos reaccionar a ellas. En Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 12 dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, como los apóstoles aquel día que fueron azotados, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. ¿Está pasando por pruebas? ¿Está pasando por tribulación? ¿Le están persiguiendo? La carga se siente demasiado pesada. ¿Saben qué? Sufrió esas mismas pruebas Jesús. Sufrió persecución. Sufrió tribulación. La cruz, ¿cree que le pesó? Pues pesaba algo sobre sus hombros, especialmente después de haber sido azotado como fue azotado. Sí. Y nosotros somos llamados a sufrir como Él. Y nosotros somos llamados a dar ese testimonio. Pero ¿saben qué? Bienaventurados, dice el versículo 14 de Primera de Pedro 4. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Luego en el versículo 42 de Hechos 5 termina diciendo: y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Jesús. ¿Saben qué? En resumidas cuentas, al salir de aquí hoy, esto es lo que debemos llevar con nosotros. Que todos los días debemos de no dejar de enseñar, de no dejar de anunciar en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, porque esas buenas noticias, ¿sí?, fue lo que nos salvó a nosotros y es lo que va a salvar a todos aquellos que amamos y queremos ver en el cielo. Amén. Y sí vamos a sufrir, sí vamos a pasar por pruebas, pero es para su honra y su gloria, y eso lo hace valer la pena. Amén.